Si hay algo que el mundo ha aprendido sobre Ucrania durante su guerra con Rusia, es que este país está lleno de sorpresas. No sigue las reglas habituales ni se apega a los estándares militares esperados. En cambio, innova, marca el camino, hace las cosas de manera diferente, muchas veces porque no tiene otra opción. Después de todo, no tiene el gigantesco presupuesto militar ni los vastos recursos que tiene Rusia. Así que ha tenido que adaptarse a condiciones difíciles y restricciones severas para poder sobrevivir y tener éxito en el conflicto hasta ahora. Esto es más evidente en la Fuerza Aérea de Ucrania, que sin duda es una de las fuerzas aéreas más extrañas del planeta en la actualidad. De hecho, mientras muchas otras potencias militares importantes en el mundo se enfocan en optimizar sus fuerzas aéreas y simplificar sus flotas, Ucrania ha ido en la dirección opuesta, desarrollando una rama aérea de sus fuerzas armadas cada vez más diversa y compleja. Ningún otro país está haciendo esto, y a simple vista, puede parecer una decisión completamente loca que desafía tanto la lógica como la razón. Sin embargo, si profundizas un poco más, y esto podría resultar ser otra jugada maestra de los comandantes de Kiev, una que finalmente hará que su fuerza aérea sea significativamente más fuerte de lo que jamás ha sido. Para entender qué hace tan diferente a la Fuerza Aérea de Ucrania, primero tenemos que explorar qué hace que tantas otras sean tan similares. Si observas muchas de las fuerzas aéreas del mundo, notarás una tendencia común. Tienden a operar solo uno o dos tipos principales de aviones de combate. Francia, por ejemplo, depende principalmente de su Dassault Rafale de generación 4.5, y también tiene una flota más pequeña de Dassault Mirage 2000. La flota de aviones de combate de Alemania, por su parte, se centra ampliamente en el Eurofighter Typhoon, complementado por el Panavia Tornado. El Reino Unido también opera el Typhoon, así como un lote de Lockheed Martin F-30 y 5 B Lightnings estadounidenses. Es una historia similar en toda Europa y más allá. Estados Unidos es una rara excepción a la regla, ya que tiene un presupuesto militar dramáticamente mayor que cualquier otra nación en la Tierra, lo que le permite operar y mantener una variedad mucho más amplia de aeronaves. Sin embargo, la mayoría de los países siguen el mismo manual, y un objetivo común de muchos programas de modernización militar es simplificar las flotas de la Fuerza Aérea, convirtiendo flotas complejas y diversas en otras más pequeñas y sencillas. Hay dos grandes razones para esto: el costo y la complejidad. Incluso las aeronaves de combate relativamente básicas siguen teniendo precios elevados, a menudo en decenas o cientos de millones de dólares por unidad, y no solo cuestan mucho de fabricar, sino también de mantener. Por ejemplo, hay costos involucrados en reparar y reemplazar las muchas piezas mecánicas y componentes complejos que conforman estos milagros de la ingeniería. También hay costos relacionados con la logística, las cadenas de suministro y el entrenamiento de los pilotos. Mientras más tipos diferentes de aeronaves opere un país, más se acumulan estos costos y las complejidades se multiplican. Una fuerza que utilice 3 aviones de combate muy diferentes, por ejemplo, necesitará tener programas de entrenamiento de pilotos únicos para cada uno, junto con repuestos específicos para mantener cada avión en funcionamiento y listo para desplegarse cuando sea necesario. También hay complejidades estratégicas involucradas con flotas diversas y complejas. Si los comandantes tienen toda una variedad de diferentes aeronaves para elegir, necesitan sopesar continuamente los pros y los contras de cada una para decidir cuál deberían usar en cualquier situación. Sin embargo, si tienen 1 o 2 aviones polivalentes a su disposición, todo se vuelve más simple, más barato y más rápido. También está la razón por la que tantos de los aviones más recientes, así como los que están actualmente en desarrollo, están diseñados para ser lo más flexibles posible, capaces de asumir múltiples tareas y cumplir con una amplia gama de funciones. El F-35, por ejemplo, es famoso por ser considerado el todoterreno en el mundo militar, capaz de cambiar sin problemas entre operaciones de combate aire-aire, misiones de apoyo terrestre y recopilación de inteligencia según se requiera. Esto no quiere decir que no existan todavía algunos ejércitos que operan una mezcla de aviones de combate, ni que no haya ventajas en ese enfoque. Diversificar una flota puede ser una decisión inteligente en ciertas circunstancias, pero en general, la mayoría de los principales ejércitos están avanzando en la misma dirección, hacia fuerzas aéreas más simples y eficientes, con menos tipos de aviones de combate que en el pasado. Varios miembros de la OTAN operan solo un tipo de avión de combate, por ejemplo. Luego está Ucrania, y Ucrania lo hace de una manera muy distinta. No solo opera 1 o 2 tipos de aviones de combate, ni siquiera opera solo 3 o 4. Según los datos más recientes, va en camino de tener no menos de 8 modelos diferentes de aviones de combate diseñados en 4 países distintos. Casi ninguna fuerza aérea en el mundo opera una flota tan diversa y complicada, y no es difícil entender por qué. Christoph Bergs, analista de aviación del Royal United Services Institute, explicó a Radio Free Europe, Radio Liberty, que la mayoría de las naciones evitan este tipo de flotas, debido a una pérdida comparativa de economías de escala y la necesidad de establecer capacitación y apoyo integrales y acuerdos de mantenimiento para cada tipo de avión. Entonces, si nadie más lo está haciendo,
¿por qué Ucrania sí? Bueno, para entender eso, primero tenemos que retroceder y ver la historia de la Fuerza Aérea de Ucrania hasta ahora. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, Ucrania en realidad heredó una de las flotas de aviones de combate más grandes del mundo. Su inventario incluía alrededor de 2.000 aeronaves, incluyendo bombarderos estratégicos como el Tu-160 y el Tu-295 y cientos de cazas de la era soviética, como el MiG-29, Su-27 y Su-24. Esta enorme flota le daba a Ucrania la capacidad de realizar casi cualquier tipo de operación aérea que pudiera haber necesitado, incluso ataques estratégicos nucleares. Sin embargo, en 1994, Ucrania aceptó el Memorándum de Budapest sobre garantías de seguridad, acordando entregar sus armas nucleares a Rusia, que a cambio aceptó respetar la independencia, soberanía y fronteras de Ucrania. Como sabemos ahora, Rusia finalmente se negó a cumplir su parte del trato, pero en los años 90, Kiev confiaba plenamente en que Moscú cumpliría el acuerdo. Así que, creyendo que estaba a salvo de cualquier tipo de invasión o ataque a gran escala, Ucrania comenzó a desmantelar su flota aérea. Con el paso de los años, desmanteló, vendió o simplemente transfirió cientos de aeronaves, incluyendo de todo, desde bombarderos hasta aviones de combate, aviones de entrenamiento, aviones de transporte, aviones cisterna y helicópteros de ataque. Estas transiciones trajeron millones de dólares al país, pero dejaron a su ejército drásticamente mal equipado en caso de que estallara un conflicto. Luego, en 2014, la realidad de Ucrania se puso de cabeza cuando fuerzas especiales rusas se infiltraron en el país y tomaron el control de la península de Crimea. Sucedió tan rápido, Ucrania tuvo poco tiempo para articular cualquier tipo de respuesta. Pero un hecho era dolorosamente claro. El Memorándum de Budapest había sido violado y Kiev ya no podía contar con las garantías de seguridad que habían influido en tantas de sus decisiones militares hasta ese momento. Poco después de la anexión de Crimea, la Fuerza Aérea de Ucrania se reactivó en la práctica. Veteranos retirados fueron reincorporados al servicio, enseñando y entrenando a la siguiente generación de pilotos en el arte de la guerra aérea. Mientras tanto, los ingenieros se pusieron a trabajar restaurando, reparando y modernizando unas cuantas docenas de los aviones almacenados, como los Su-27 y MiG-29, que habían estado en viejos almacenes militares acumulando polvo durante décadas. Ucrania también buscó la ayuda de naciones aliadas para prepararse ante la posibilidad de una guerra, enviando a jóvenes pilotos a la Academia de la Fuerza Aérea de Noruega, en Trondheim, para perfeccionar sus habilidades. No era mucho, pero era algo, y Ucrania también comenzó a invertir en sistemas modernos de defensa aérea y drones, dándose cuenta de que si estallaba una guerra, su fuerza aérea por sí sola no sería ni remotamente suficiente para competir con su contraparte rusa. A pesar de estos esfuerzos y mejoras, para cuando las fuerzas rusas cruzaron la frontera hacia Ucrania en febrero de 2022, las fuerzas de defensa de Kiev tenían solo 120 aeronaves a su disposición, y solo un tercio de ellas eran realmente utilizables, según el entonces comandante en jefe Valery Zaluzhny. Rusia, mientras tanto, tenía más de 4.000 aeronaves, además de los fondos y los medios, para fabricar cientos, si no es que miles más. Era una desventaja total, y Ucrania pronto se dio cuenta de que si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir a la guerra, entonces algo tenía que cambiar. Pero antes de explicar lo que sucedió después, hay mucho más de esto. Así que si estás disfrutando el programa militar, no olvides suscribirte. Ahora, los primeros enfrentamientos de la guerra entre Rusia y Ucrania casi aniquilaron a la Fuerza Aérea Ucraniana. De hecho, en las primeras horas del ataque, el 24 de febrero de 2022, las fuerzas rusas atacaron específicamente los recursos e infraestructura de la Fuerza Aérea Ucraniana, bombardeando numerosos aeródromos, bases e instalaciones de almacenamiento de combustible. Afortunadamente para Ucrania, muchos de sus aviones ya estaban en el aire en ese momento o escondidos en otros lugares, así que lograron sobrevivir. Aún así, los días siguientes demostraron lo mucho más fuerte que era la Fuerza Aérea rusa. Los pilotos rusos realizaban hasta 200 salidas diarias, mientras tanto, los pilotos de Kiev realizaban entre 5 y 10 salidas, ya que luchaban por arreglárselas con su flota relativamente escasa, compuesta por 4 tipos de aviones soviéticos: el MiG-29, el Su-24, el Su-25 y el Su-27. Los aliados de Ucrania podían ver que la fuerza aérea del país tenía los días contados y se dieron cuenta de que dependía de ellos hacer algo al respecto. Así que empezaron a revisar sus propios inventarios para identificar aviones útiles que pudieran enviar a Kiev. Por ejemplo, durante todo el 2023, varias naciones de Europa Central y del Este enviaron algunos de sus propios aviones de combate de la era soviética para reforzar las fuerzas de Ucrania. Eslovaquia y Polonia, por ejemplo, transfirieron algunos MiG-29, y aunque estaba agradecido por estos refuerzos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky seguía esperanzado de que algunas de las principales potencias del mundo occidental algún día proporcionarían a Kiev aviones de combate más modernos, avanzados y capaces. Tomó tiempo.
pero finalmente consiguió lo que quería. En 2024, un primer lote de aviones de combate F-16, fabricados en Estados Unidos, aterrizó oficialmente en suelo ucraniano, llevando la flota de la Fuerza Aérea de Ucrania a un total de 5 tipos diferentes de aviones de combate. El país entonces tuvo que llevar a cabo sesiones intensivas de entrenamiento para pilotos, además de conseguir simuladores, repuestos y la infraestructura de apoyo antes de finalmente poner en servicio operativo sus F-16. Desde entonces, se han vuelto sumamente efectivos, representando alrededor del 80% de todas las salidas ucranianas y demostrando ser inmensamente útiles para contrarrestar misiles y drones rusos, así como para ejecutar ataques contra objetivos terrestres. Varias otras naciones también han contribuido con F-16 adicionales a Ucrania en los años siguientes. Y en 2025, la Fuerza Aérea de Kiev obtuvo otra incorporación emocionante. El Mirage 2000 voló por primera vez en 1978. Este caza francés ha sido un pilar en la Fuerza Aérea francesa durante décadas y ha participado en numerosos conflictos a lo largo de los años, desde la Guerra del Golfo hasta la guerra en Afganistán y la Guerra Civil Siria. Diversas fuerzas militares en todo el mundo siguen confiando en ellos, incluyendo a la India, China y los Emiratos Árabes Unidos. Y el Mirage 2000 ha demostrado ser popular debido a su impresionante agilidad, su capacidad para alcanzar velocidad Mach 2 y su aviónica avanzada. De nuevo, tomó tiempo para que Ucrania entrenara a sus pilotos en cómo usar este sistema. Pero para principios de 2026 ya estaban surgiendo videos de aviones Mirage 2000 realizando misiones de ataque en el frente oriental y lanzando bombas sobre objetivos rusos. Eso significaba que Ucrania ahora tenía 6 tipos diferentes de aviones en total. Pero no se detuvo ahí. El 30 de junio de 2026, el presidente Zelensky anunció que Ucrania y Suecia habían firmado un acuerdo para la compra de 16 aviones de combate Gripen E suecos, como parte de un paquete que también incluirá equipo relacionado, asistencia técnica y apoyo para ayudar a los pilotos e ingenieros ucranianos a desplegar y utilizar estas aeronaves lo más rápido y eficientemente posible. Ahora, según los informes, los primeros 16 de estos cazas llegarán a Ucrania en 2029 y 2030, y aunque el Gripen es un poco más barato y sencillo en comparación con el Mirage 2000 y el F-16, aún ofrece varias ventajas distintivas, como sus bajos costos operativos y la capacidad de despegar y aterrizar en pistas relativamente cortas o incluso en autopistas, lo cual es ideal para Ucrania, dado que gran parte de la infraestructura preexistente de la Fuerza Aérea fue dañada o destruida en 2022. Luego, solo un par de semanas después del anuncio del Gripen, Ucrania reveló otro acuerdo más. En una declaración conjunta con su homólogo francés, Emmanuel Macron, Zelensky declaró que Francia pronto entregaría a Ucrania 4 de los 16 cazas Dassault Rafale prometidos. El primer lote llegará una vez que los pilotos ucranianos hayan recibido la capacitación necesaria en Francia, la cual está programada para comenzar antes de que termine 2026. Por lo tanto, para 2028 o incluso antes, la Fuerza Aérea de Ucrania debería operar un total de 8 tipos de aviones de combate provenientes de la Unión Soviética, Estados Unidos, Suecia y Francia. Y la joya de la corona de esa colección será, sin duda, el Rafale, que es ampliamente considerado como uno de los mejores aviones de combate que existen hoy en día, con una versatilidad casi inigualable, tecnología avanzada de fusión de sensores y una flexibilidad sin igual, capaz de realizar desde operaciones de defensa aérea hasta ataques de precisión. Muy pocos países querrían una fuerza aérea tan diversa y compleja, pero Ucrania parece haber adoptado. No necesariamente tenía que aceptar todos estos diferentes tipos de aviones, y en su lugar, podría haber negociado con sus aliados occidentales para centrarse solo en 1 o 2 tipos en mayores cantidades. Sin embargo, expertos y analistas argumentan que Ucrania ha seleccionado intencionalmente una flota tan compleja debido a sus ambiciones a largo plazo de desmantelar su antigua y obsoleta flota soviética y reemplazarla completamente por una occidental. Como explica Christoph Bergs, Ucrania buscará sustituir completamente su antigua flota soviética rusa por aviones occidentales. Por lo tanto, la cantidad relativamente pequeña de Gripen y Rafale que se incorporarán en los próximos años cubrirá primero un periodo de transición, probablemente acelerado, de entrenamiento e integración táctica en los escuadrones. En resumen, estos nuevos aviones en realidad no están complicando la vida de Ucrania, están facilitando que la Fuerza Aérea del país continúe con su transición de equipos soviéticos hacia reemplazos occidentales. Y esa es una transición que simplemente tiene que suceder. Ucrania no puede seguir dependiendo para siempre de aviones soviéticos con décadas de antigüedad. No es solo que estas aeronaves sean más antiguas, lentas y débiles que sus contrapartes occidentales, también se está volviendo cada vez más difícil mantenerlas. Porque cuando Rusia se apoderó de Crimea en 2014, se cortó el suministro de piezas de repuesto y otros recursos cruciales que la Fuerza Aérea de Ucrania necesita para mantener sus aviones en el aire. Cuanto más tiempo pase, menos piezas y materiales de la era soviética tendrán los ingenieros de Kiev con los que trabajar. Eventualmente, llegará un punto en el que los viejos MiG y Su-25 simplemente ya no serán aptos para volar.
Cuando eso suceda, Ucrania quiere estar preparada. Quiere tener una flota completa de aviones occidentales lista para despegar, dejando atrás los viejos tiempos y simbolizando el avance de Kiev hacia la era moderna. Y Kiev no puede darse el lujo de ser selectivo ni esperar a que sus aliados occidentales le proporcionen tipos específicos de aviones en grandes cantidades. Por eso acepta con gusto lo que Europa esté dispuesta a enviar, firmando acuerdos y negociando tratos con Francia, Suecia y cualquier otro país que quiera echar una mano. Así fue como la flota de aviones de combate de Ucrania se volvió una mezcla tan variada. No fue un accidente, fue intencional. Los F-16 fueron los primeros en llegar, ya que Estados Unidos y sus aliados europeos tenían muchos de estos aviones en cantidades razonables, además de un montón de repuestos para mantenerlos operativos. Los Mirage llegaron después, ya que Francia ya se estaba alejando de ese modelo y enfocándose más en su Rafale, y los Gripen llegaron después porque Suecia ya tiene muchos de ellos, y está ansiosa por ayudar a defender el flanco oriental de Europa. Los Rafale son simplemente la última y potencialmente la mejor adición a esta fuerza heterogénea, y los beneficios para Kiev son claros. Obtiene una buena cantidad de aviones de combate modernos listos para el combate lo más rápido posible. Sus pilotos se vuelven aún más experimentados y capaces, y su fuerza aérea también puede diversificar el riesgo. De modo que incluso si uno de estos tipos de aviones falla de alguna manera, debido a un corte de suministros, por ejemplo, o a un cambio político, el resto de la flota seguirá siendo fuerte. Esa última parte es particularmente importante. Ucrania está en un conflicto activo y no puede correr el riesgo de ver toda su fuerza aérea en tierra solo porque una cadena de suministro colapse o un aliado elija a un nuevo líder que decida que ya no quiere ayudar tanto. Necesita una fuerza que esté activa, comprometida y disponible en todo momento. La diversidad lo hace posible. Por supuesto, esto tiene sus salvedades. Es notoriamente difícil para los países mantener tantos tipos diferentes de aeronaves, y Ucrania tiene que invertir tiempo, esfuerzo y dinero en entrenar a sus pilotos e ingenieros para usar y mantener cada nuevo avión antes de que pueda ser desplegado. Sin embargo, a largo plazo, está claro que este es un paso necesario en la progresión militar del país, allanando el camino hacia un futuro mejor y más brillante para la Fuerza Aérea de Ucrania. Uno que lo llevará de regreso a los días de gloria posteriores a la era soviética y le ayudará no solo a vencer a Rusia, sino también a disuadir cualquier ataque o invasión futura en su territorio. Y los aliados de Ucrania no solo están proporcionando aviones de combate, también están entregando muchos otros recursos importantes que están cambiando la naturaleza de esta guerra. Polonia, por ejemplo, ha suministrado a Ucrania uno de sus vehículos blindados más valiosos, sobre el cual puedes aprender todo en este video. O para ver cómo el ejército de drones de Ucrania se está fortaleciendo cada día, mira este video sobre el nuevo interceptor Sirka. Y finalmente, asegúrate de suscribirte al programa militar para más noticias de última hora, información y análisis sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos alrededor del mundo.